El uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, que hoy nos hacen el favor de estar presentes. Hablamos para el pueblo de México ante la ausencia casi definitiva de los senadores de la República en este pleno, en un tema tan delicado como es el tema educativo. Por supuesto que estamos a favor de este punto de acuerdo, pero seguiremos observando que en este caso concreto y en muchos otros, los puntos de acuerdo solo son buenas intenciones, y son buenas intenciones porque exhortan al gobierno de la República para que fortalezca políticas orientadas a combatir el rezago educativo, y también a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales. Sin duda que el exhorto para que haya menor deserción escolar y se reduzca el rezago educativo es una muy buena intención. Sin embargo, tenemos que señalar que el gobierno del ciudadano presidente Enrique Peña Nieto no le interesa el tema educativo, y no le interesa porque hemos señalado hasta la saciedad en este pleno, lo hemos hecho en foros nacionales e internacionales, que la ley que se generó a partir de la reforma constitucional, o las leyes más bien, que se generaron a partir de la reforma constitucional del artículo 3º, la reforma educativa, es una reforma que no resuelve el problema educativo. Uno de los grandes objetivos de cualquier país es generar cobertura universal en la educación. Y si revisamos el caso de México, pues es uno de los rubros en donde el gobierno de México ha incumplido de manera determinante. Todos estamos convencidos de que la educación genera el capital humano, y que este capital humano es fundamental en la superación de la pobreza. Cuando revisamos el asunto de cuáles son las causas que generan el rezago educativo y generan la deserción escolar, vemos que una de las causas principales es la pobreza. ¿Por qué desertan los niños en las escuelas públicas de México? Porque a pesar de lo que aquí se diga, y a pesar de que se siga diciendo que en la Ley General de Educación se prohíben las cuotas escolares, esta es una situación común en todas las escuelas de México. Entonces, muchos de los niños desertan de las escuelas porque no tienen para pagar las cuotas escolares, no tienen para pagar los útiles escolares, no tienen para pagar los uniformes, y no tienen para alimentarse y para ir bien alimentados a la escuela. Además, a esto tendríamos que agregar el fenómeno de la desintegración familiar, en donde millones de madres solteras hacen el papel de padre y entonces, por trabajar, desatienden a los hijos. Dijimos con mucha puntualidad que la reforma educativa no resolvería el problema educativo, y vean en dónde estamos metidos ahora. Hay un grupo importantísimo de maestros de México que se han opuesto a la reforma educativa, y como respuesta, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en lugar de buscar un diálogo sincero,
un diálogo fraterno para ver cuáles son las inconformidades de estos profesores, ahora lo que hace el gobierno es meterlos a la cárcel en el penal de alta seguridad del Altiplano. ¿De qué se les acusa a estos maestros? Se les acusa de la toma violenta de instalaciones, de vandalismo, de robos de libro de texto gratuito, de motín, de daños en propiedad ajena. Si revisamos, se está violando la presunción de inocencia de todos estos maestros. Y Enrique Peña Nieto piensa que implantando una política robesperiana, como lo hacía Robespierre después de la Revolución Francesa, la política del terror va a amedrentar a los maestros para que no se manifiesten. Hoy están en la cárcel los presos políticos Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez. Estos profesores, su delito fue oponerse a la reforma educativa. Su delito es no plegarse ni someterse a los caprichos de una ley que lastima los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Con estos ejemplos, sin duda que el rezago educativo, lejos de abatirse en México, se va a acentuar. La deserción escolar, lejos de corregirse en México, va a acentuarse. Hoy los maestros viven una etapa de terror porque tienen miedo de que se los lleven al penal del Altiplano. El gobierno de Peña Nieto y su régimen está siendo enjuiciado internacionalmente por los delitos que se cometen y no son sancionados. En México se le acusa de violación sistemática de los derechos humanos, de generalización de la tortura, de deficiencias en la prevención, investigación y sanción y la búsqueda de personas desaparecidas en las desapariciones forzadas. Por lo tanto, este gobierno lo que tiene que hacer es un diálogo fraterno. Lo hizo en su tiempo el usurpador Salinas con los zapatistas que se levantaron en armas, y hoy, lejos de abrir diálogo, Peña Nieto impone terror. Eso solo va a generar que la gobernabilidad del país, que de por sí pende de un hilo muy delgado, se ponga en riesgo. Estamos a favor del punto de acuerdo. Presos políticos, libertad. Por su atención, muchas gracias. Para referirse al mismo dictamen